diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo desde hace algunos días un libro que se titula Este dolor no es mío y lo escribió Mark Wolynn, que es un experto en traumas y cómo resolverlas con las historias familiares. Y dice acá el señor, porque vamos por la página 42, que dice que hay algunos tipos de interrupciones de la fuerza vital que nos pueden impedir vivir plenamente. Bienvenida, Esthercita. Ajá. Pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y en ellas no interviene necesariamente un progenitor nuestro u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una interrupción de este tipo es la que se produce cuando hemos vivido un trauma personal. Aunque seamos conscientes del efecto que ha ejercido el trauma sobre nosotros, puede que sigamos siendo incapaces de resolverlo. Otro tipo de interrupción de la fuerza vital es la que se produce cuando nos sentimos culpables por algún acto nuestro o por un delito que hemos cometido. Quizá hayamos tomado una decisión que hizo daño a alguien o hayamos abandonado una relación de pareja con crueldad. Después vamos arrastrando este trauma. O nos apoderamos de algo que no era nuestro, o hayamos quitado o desvivido a alguien de manera accidental o intencionada. Los sentimientos de culpa, oído a la tambora, pueden congelarnos la fuerza vital de incontables maneras y cuando no se reconocen o se resuelven, pueden extenderse a nuestros hijos. No, mami Cami, sigo. E incluso a los hijos de ellos, a nuestros nietos. No queremos que les pase nada traumático. Diremos más sobre esto en los capítulos siguientes, pero antes vamos a ver las interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres o con otro miembro del sistema familiar, y él nos dice cómo solventar, que es lo más importante. Dice acá: ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria, ¿no? Indica él. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías liberarlo de su dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores en contra del otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo de hacer daño al otro? En tu vida actual, ¿tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres? ¿Reconoces en ti mismo el dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres y a veces no estamos conscientes. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inocencia, nos imaginábamos quizá que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola. Si la llevábamos nosotros también, ellos no tendrían que cargar con ella solos. Solidaridad, pero hasta cierto punto. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste. Padre no respetado, hijo no respetado. Dificultades de pareja de los padres reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos. Siempre tiene que ver. Las combinaciones son inagotables.
Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor, que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que pueda liberarnos. Y nos va a dar un rolo de ejemplo el caso de Gaby. El caso siguiente, dice el Doc, nos ilustra cómo esta dinámica que suele quedar a oscuras puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gaby tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Grave. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y 2 hijos pequeños, estaba desesperado, luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión. Gaby fue cayendo en una depresión profunda. A ver, cuando era niño, está analizando su historia familiar. Salud por eso. Cuando era niño, su padre, que también tenía 34 años, oigan esto, precisamente había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballos, pues se había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo concreto. Venía arrastrando el patrón. Entonces la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres, llevándose a los hijos y separándolos del papá. A partir de entonces, Gavin había visto muy poco a su padre, al que su madre calificaba de egoísta, ludópata y fracasado. Estos son del tipo de madre que le empiezan a hablar mal a los hijos del papá. Ahora que Gavin tenía 34 años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre, a pesar de que no había advertido la relación de manera consciente. También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su mujer y a sus hijos. Gavin solo cayó en la cuenta de que había estado reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. ¿Qué tal? A observarse. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en las vidas de ambos. Al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, y yo también lo creía, Gavin había forjado una inconsciente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. ¡Wow! Sebas, bienvenido, Natalie, a la lectura de Este dolor no es mío, de Mark Walling. Imagínense ustedes, llevaban casi 10 años sin hablarse, el padre y el hijo. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre, sobre todo lo que le había contado su madre, fue con cautela pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta manuscrita en la que le contaba que tenía 2 nietecitas y que Gavin sentía mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó 6 semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto o, lo que le parecía peor todavía, que lo rechazara. Gavin tuvo un impulso instintivo por debajo de su miedo y marcó el teléfono de su padre, el número telefónico. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los 2 hombres mantuvieron una conversación en la que, intercambiando torpemente palabras y emociones, intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decir a su padre cuánto lo echaba de menos. Su padre le escuchaba conteniendo las lágrimas.
dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y del duelo. Los dos la estaban pasando mal. El padre propuso que se vieran en persona. Gavin accedió. A las pocas semanas a Gavin empezó a aliviársele la depresión en la que estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en su casa, en la de él. Y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó sus lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que había perdido sin saber. Gavin ya podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida, su conexión con su familia. Mirelix Albornoz, bienvenida a la lectura. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él, claro que sí. Juliandri Arrea y Marixa del Carmen, amiguita, bienvenida. Ajá. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él, estamos claros. Si nosotros como hijos nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con sus sufrimientos, estamos cayendo en la arrogancia, en el ego y en el orgullo. Y además no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros. Nos criaron y nos cuidaron para que pudiésemos subsistir. Cuando éramos recién nacidos, nosotros no cuidábamos de ellos. Cuando un hijo asume la carga de un padre, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultar difícil recibir en sus relaciones de pareja. Oído a la tambora. El hijo que cuida de su padre o de su madre suele forjarse para toda su vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de fuerza vital. Vamos contra la corriente que nos llega a nosotros y las generaciones siguientes. Hasta cuando cuidamos de unos padres enfermos o ancianos y les damos y hacemos lo que no pueden hacer por sí mismos, es importante que preservemos la integridad de la relación padre e hijo sin reducir la dignidad de nuestros padres. Hay gente que se lleva a los padres a juro por otro país y esa gente no se quiere ir. Hay que ver lo que ellos quieren y respetarle la dignidad de padres. Salud por eso. Número 2. ¿Has criticado, culpado o rechazado a un progenitor o has cortado con él? A pensar. Si queremos abrazar la vida y conocer la verdadera alegría, si queremos de verdad tener relaciones personales profundas y satisfactorias y una salud radiante y resistente, si queremos de verdad vivir hasta el máximo de nuestras posibilidades, libres de la sensación de estar rotos por dentro, tenemos que empezar por reparar nuestras relaciones, oído a la tambora, con nuestros padres cuando están rotas. Lisbeth Urdaneta, y el Hijo de Dios. Rey Maris, sigo. Además de habernos dado la vida y de ser un padre inseparable de quienes somos, nuestros padres son la puerta por la que accedemos a las fuerzas ocultas y creativas, además de a los desafíos que forman parte de nuestro legado. Ya estén vivos o muertos, ya estemos alejados de ellos o mantengamos relaciones amistosas, lo cierto es que nuestros padres y los traumas que ellos vivieron o heredaron guardan una clave para nuestra curación. Bacano el lomito del libro, pues. Aunque te parezca que preferirías masticar un puñado de chinchetas que abrirte a tus padres, este es un paso que no puedes
saltarte, por mucho tiempo que te cueste. Yo tuve que visitar a mi padre para comer con él una vez por semana hasta que, al cabo de 36 semanas, me dijo por fin que no había creído nunca que yo le quisiera. Las rupturas de las relaciones suelen arrancar de hechos dolorosos de nuestra historia familiar y se pueden repetir a lo largo de las generaciones hasta que acopiamos el valor suficiente para renunciar a nuestros juicios de valor mentales, para abrir el corazón contraído y para ver a nuestros padres y a otros familiares nuestros a la luz de la compasión. Solo así podemos resolver, el dolor que nos impide abrazar plenamente nuestras vidas. O sea, es un ganar-ganar. Si creemos que lo vamos a hacer solo por ellos, al parecer no es así y lo dice el experto Mark Woolley. Me cambié de acá porque la luz está un poco chucuta. Sigo. Aunque al principio solo demos ese paso a nivel interno, es importante que encontremos un lugar interior donde podamos pensar en nuestros padres enterneciéndonos en vez de ponernos de uñas. Puede que este planteamiento se oponga a lo que te hayan enseñado hasta ahora, dice el autor. Bienvenido. Hay mucha psicoterapia convencional basada en culpar a nuestros padres, considerándolos la causa raíz de nuestros sufrimientos. Muchas personas pasan décadas como ratones que recorren sin cesar un mismo laberinto, repitiéndose viejas historias de cómo les fallaron sus padres y cómo les hicieron sufrir en la vida. Aunque podamos estar atrapados en nuestras viejas historias, cuando descubrimos las historias más hondas que están dentro o detrás de ellas, estas tienen el poder de liberarnos. Llevamos dentro la fuente misma de esta libertad, que no hace más que esperar a que la extraigamos. ¿Qué tal? Dios, pregúntate a ti misma, a ti mismo. ¿Rechazas, culpas o acusas a tu padre o a tu madre por algo que sientes que te ha hecho? ¿No respetas a uno de ellos o a ambos? ¿Has roto con alguno de ellos? Hay gente que pasa años sin hablar con los padres. Vamos a suponer que culpas o que rechazas a tu madre. Supongamos que las culpas de no haberte dado lo suficiente de lo que te parece que deberías haber recibido. Si este es tu caso, si este es mi caso, ¿te has preguntado también qué le pasó a ella? ¿Qué hecho tuvo el efecto de cortar el flujo de amor en vuestra relación? ¿Pasó algo que os separó a los dos o que la separó a ella de sus padres? No tengo ni idea. Nos queda un poquitico acá a ver. Sí. Puede que tu madre portara una herida de su madre y que fuera incapaz de darte a ti lo que no había recibido ella. Sus dotes de maternidad estaban limitadas por lo que ella no había recibido a su vez de sus padres. Me vuelvo a llevar esto acá a ver si mejoramos la luz. Seguimos leyendo. Este dolor no es mío de Mark Woolley. Y estas preguntas son clave. Sigo. Si rechazas a tu madre, dice el autor, es probable que se haya interpuesto entre ella y tú un hecho traumático. Puede que tu madre perdiera a un hijo antes de que nacieses tú, o que diera a un hijo en adopción, o que hubiera perdido en un accidente a su primer amor, al hombre con quien pensaba casarse. Puede que su padre muriera cuando ella era pequeña o que su hermano querido se matara al bajar del autobús escolar. Aunque el hecho en sí no tuviera nada que ver contigo directamente, sus ondas sísmicas te habrán afectado. Por mucho que te quisiera tu madre, no podría dedicarte toda su atención e interés
porque aquel trauma se los tendría bloqueados. Bienvenida Ana María Pérez. Gracias por estar leyendo con nosotros. Este dolor no es mío. Cuando eras niño o niña, puede que vieras a tu madre como distante, encerrada en sí misma o reservada. Quizá la rechazases entonces, tomándote la falta de flujo de amor por su parte como cosa personal, como si ella hubiera tomado la decisión consciente de privarte de él. La verdad más general sería que tu madre no disponía de ese amor que tú anhelabas. Cualquier niño que hubiese nacido en esas mismas circunstancias habría vivido probablemente ese tipo o ese mismo tipo de trato materno. Si has cortado con tu madre, puede que la estés culpando de no haberte devuelto todo el amor que le entregabas cuando eras niño. Puede que ella estuviera deprimida y llorara mucho, y que tú intentases alegrarla con tu amor. Puede que cuidases de ella y procurases aliviarle el dolor. Puede que un día te dieras cuenta de que todas tus buenas intenciones habían fracasado, de que tu amor no servía para que tu madre se sintiera mejor. Wow, Dylan, bienvenido. Y entonces te distanciaste de ella y la culpaste de no haberte dado lo que necesitabas, cuando lo que pasaba en realidad era que te sentías invisible a pesar del amor que le dabas, o desanimado porque ella no podía devolverte el amor del mismo modo. En estos días, un niño que había sido hijo único hasta los 5 años, le nació un hermanito y toda la atención, por supuesto, era para el recién nacido. Y de repente el niñito dijo, ¿qué? Yo soy el hombre invisible. Y bueno, tomaron acciones antes de que se volviera un trauma. Sigo. Con una ruptura te puedes sentir libre al principio, pero es la falsa libertad de la infantil. A la larga limitará tu experiencia vital. Puede que culpes o acuses a tu padre o a tu madre porque estaba en pie de guerra con tu otro progenitor y te viste obligado a tomar partido por uno de ellos. ¡Wow! Es frecuente que un hijo manifieste abiertamente lealtad a uno de los progenitores mientras guarda lealtad secreta al otro. El hijo puede establecer un vínculo oculto con el progenitor rechazado o denigrado, para lo cual adopta o emula lo que se considera negativo de ese progenitor. Es una manera de solidarizarse, por Dios. Vamos a ver esto más de cerca. Es muy probable que las emociones, los rasgos y las conductas que rechazamos en nuestros padres perduren en nosotros. Esta es una muestra de manera inconsciente, de querer a nuestros padres. Es un medio para volver a traerlos a nuestras vidas. Ya hemos visto cómo se produjo inconscientemente esta pauta en la vida de Gaby. O sea, la misión era que él se reconciliara con su padre y así lo logró. Cuando rechazamos a nuestros padres, bienvenido Ricky. Ay, gracias. Cuando rechazamos a nuestros padres, no somos capaces de ver los modos en que somos semejantes a ellos. Rechazamos esas conductas en nosotros mismos y solemos proyectarlas sobre las personas que nos rodean. A la inversa, podemos atraernos a amigos, parejas o socios en los que se manifiesten las mismas conductas que rechazamos, por el amor de Dios, lo que nos brinda oportunidades incontables para que reconozcamos esa dinámica y la curemos. Carla, bienvenida. A nivel físico, el rechazo a nuestros padres lo podemos sentir en nuestro cuerpo, en forma de dolor, de tensión o de insensibilidad. Tendremos cierto grado de malestar en el cuerpo mientras no lleguemos a sentir en nosotros de manera amorosa a nuestro progenitor rechazado. ¡Wow!
Ni siquiera es indispensable que conozcamos con exactitud la historia familiar. Interesante, para que entendamos cuál fue la causa que desencadenó el rechazo. Está claro que pasó algo que impidió que los dos tuvieseis un vínculo estrecho. Puede que tu madre se sintiera desconectada de su madre a su vez cuando era joven, o que perdiera un hermano, o que la abandonara el gran amor de su vida. Es posible que no te desvele su historia y que tú no llegues a saberla nunca. Vamos a ver cuál es la solución. A pesar de todo, curar tu relación con ella te ayudará a sentirte más íntegro dentro de ti mismo. Está claro que pasó algo, te basta con saber eso. Y ese algo de alguna manera te bloqueó el corazón o se lo bloqueó a ella o a ambos. Tu tarea, mi tarea, consiste en volver y conectarte con el amor que sentías por ella de manera natural cuando eras pequeño. De esta forma podrás desembarazarte de la carga que llevas actualmente y que, de hecho, es de ella. Pero tú lo tienes que resolver. La tarea de curar nuestras relaciones con nuestros padres suele empezar por una imagen interior. Ok. A veces debemos dar un primer paso en nuestro mundo interior antes de empezar a avanzar en el mundo exterior. Lo que exponemos a continuación es de una manera posible una de las herramientas de poner en marcha el proceso. Utiliza cualquiera, pero sánalo. Aunque este ejercicio se centra en la relación con nuestra madre, también puedes hacerlo visualizando a tu padre. Mantener una relación estrecha con nuestros padres no solo contribuye a que sintamos apoyo y consuelo en la vida, sino que se ha demostrado que está correlacionado con que disfrutemos de buena salud. En un estudio de seguimiento a lo largo de 35 años, no es cualquier estudio, gracias por estar allí, Carla. Y mañana seguimos en la página 46 de Este dolor no es mío, que escribió Mark Rowley. Mañana vamos a visualizar a tu madre, a la mía y su historia para resolver muchísimos asuntos y estar mejor de prosperidad y salud. Gracias Lila Caravano, Niurka Coromoto, un besito. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Gracias por estar allí. Dejo esto por Instagram y TikTok por Renata Tiendas Virtuales. Nos vemos a las 8 de la mañana aproximadamente, hora de Venezuela. Bye. Chao. Perfecto.